Mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, reciban todos un cordial saludo en este día maravilloso, en este día que el Señor nos ha regalado hoy para iniciar este proceso de esperanza, este proceso de evangelización por medio de las redes sociales. Hoy les habla el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano. Les doy la bienvenida a este espacio, Alimento para el Alma, un espacio creado y dedicado para ti y para mí, para que crezcamos en el amor y en el conocimiento de Jesús por medio de la Sagrada Escritura, esa Sagrada Escritura que nos ha regalado para desvelar el misterio de Dios por medio de esa intimidad desde la oración. Por eso hoy vamos a orar este Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos 45 al 48. Y vamos a orar también por la salud de nuestra hermana Lina Marcela Cortés, para que el Señor en cada momento le conceda de nuevo esa recuperación pronto, para que pueda estar así al servicio de la comunidad, de su familia, pero también de la iglesia. Iniciemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos, amado Jesús, hoy conocerte cada día más. Y por medio de esa gracia del Espíritu Santo podamos ahondar en este conocimiento de las Sagradas Escrituras para conocerte más a ti. Cada vez que te estudiamos, cada vez que te leemos, cada vez que estamos allí, compenetrados contigo desde esa palabra que es tú mismo, Señor, allí podemos conocerte en realidad y tener esa empatía, tener esos momentos de conexión para así crecer espiritualmente. Permítenos irte poco a poco imitando en este proceso de evangelización, que te vamos cogiendo cada vez más amor, para que te vayamos cogiendo también en esa experiencia de intimidad contigo desde la oración con la palabra. Permítenos en cada momento conocerte, amarte y seguirte hasta los últimos días de nuestra vida, y que ese Espíritu Santo nos ilumine y nos llene de esa sabiduría que necesitamos para el discernimiento de la palabra que se nos presenta cada día. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de bandidos. Todos los días enseñaban en el templo los sumos sacerdotes, los escribas y los notables del pueblo. Intentaban quitarlo de en medio, pero se dieron cuenta que no podían hacer nada porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy se nos presenta un evangelio que a todos nos tiene que tocar, no solamente a los líderes religiosos ni tampoco a los sacerdotes, sino es absolutamente a todos. Porque no solamente el sacerdote es el que puede prostituir el templo, el laico, el feligrés, aquellos que están teniendo esa experiencia con Dios, también lo puede hacer. ¿Y cómo lo hacemos? No necesariamente tenemos que estar vendiendo nada en el templo ni convertirlo simplemente en un negocio, sino cuando le faltamos el respeto al templo, cuando no vamos adecuadamente vestidos, cuando estamos comiendo dentro de él, cuando no le damos el respeto que se merece a ese templo, no por la estructura que hay allí, simplemente esos son ladrillos con cemento, pero sí la importancia del que está allí, que es Jesús Eucaristía, que es Jesús vivo y real, que es la fortuna que tenemos nosotros dentro del catolicismo, poderlo conservar a él en ese pedazo de hostia que en el momento de la consagración se convierte en el cuerpo de nuestro amado Jesucristo. Y es acá entonces, hermanos y hermanas, donde los jefes del templo, los jefes de los sacerdotes, dice el Evangelio que los escribas habían alterado demasiadas cosas. Y ahí es donde nosotros debemos entrar a mirar cómo el pastor, cómo el líder, cómo el feligrés puede ir transportando o más bien transgrediendo el texto bíblico y cómo puede transgredir también lo sagrado. Y es muy importante que lo entendamos, hermanos y hermanas, porque en ese proceso que les estoy contando vamos haciendo simplemente es una cosa, y es desfigurar el rostro de Dios
Y con esa desfiguración del rostro de Dios, lo que estamos haciendo es apartando a muchas personas. Y aquí es donde tenemos que entender algo, y es que ya los sumos sacerdotes o aquellos encargados del templo habían caído en un proceso de degradación, habían profanado el templo. Y eso pasa hoy en día también, cómo nosotros estamos sacándole provecho a ese templo, cómo nos estamos volviendo ricos, cómo nos estamos perdiendo hasta la misma fe porque lo que me interesa a mí es ganar dinero. Yo cuando voy a los santuarios o cuando voy a aquellos lugares que son de peregrinación, me da un toque de mal genio, se los tengo que confesar, porque más que vivir la fe, más que vivir esa experiencia de Jesucristo, van por el espectáculo de la aparición o del milagro que ocurrió en ese lugar. Por ejemplo, cuando uno va al Señor de los Milagros en Buga, que me parece muy bonita la devoción y me parece que su historia es maravillosa y que todo lo que ha hecho es grandísimo, pero qué tristeza que cuando van allá, aunque eso ya lo han ido como purificando un poquito, no se puede ni siquiera vivir una Eucaristía tranquilo porque la gente subiendo, mirando al Señor de los Milagros y todo. Es decir, se van por la forma, pero el fondo lo dejan solo y no permiten que los que están buscando el fondo, que es la Eucaristía, que es Jesús mismo vivo y real, entonces que tampoco puedan vivir esa experiencia por el bullicio, por las cámaras, por simplemente el protagonismo y lo que trae todo esto con el turismo. No podemos convertir la casa de Dios en turismo. No podemos convertir la casa de Dios en un espectáculo que simplemente lo que van haciendo es alejar de sí la misión que tiene ese espacio. Dice el texto, es casa de oración. Y por eso el templo es una figura de la iglesia. La iglesia siempre sufrirá la tentación de la mundanidad de las personas, del hombre, la tentación del poder, que no es el que Jesucristo quiere. Él quiere que sea una iglesia humilde, Él quiere que sea una iglesia concentrada, Él quiere que sea una iglesia no siempre contaminada, sino una iglesia abierta, pero para aquel hijo, para aquella hija que está necesitado de esa madre. Es fundamental que tú y yo vamos contemplando y siendo conscientes de lo que estoy explicándoles en este momento, porque tenemos que ir cambiando esa experiencia de religiosidad turística que estamos viviendo en la actualidad. Y Jesucristo no está pues diciendo que no es bueno que hagan eso, realmente es bueno, pero lo dice muy claro, hágalo afuera, eso no se hace aquí, tienen que hacerlo es afuera. Y los recrimina y les critica porque han convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Y no podemos seguir así, porque la iglesia en este mismo momento está viviendo esa degradación y estamos convirtiendo simplemente la iglesia en un negocio de Dios, o un negocio con Dios más bien, porque ni siquiera Dios sale beneficiado de esto. Somos nosotros los que estamos saliendo beneficiados de esta experiencia y eso es muy dañoso, hermanos, porque así es como estamos acabando la fe. Es que Dios es muy claro en su palabra, que Él proveerá lo que necesiten aquellos que están trabajando del Evangelio. Pero no tienes que prostituir el Evangelio, no tienes que prostituir el templo para lograr estas cosas. Me parece admirable tantos sacerdotes, romanos, ortodoxos, anglicanos, pastores mismos, que hacen una serie e infinidad de actividades para darle la dignidad a ese templo. No dentro del templo se hacen esas actividades, pero sí afuera. Me ha tocado ver templos donde hacen bingos, donde hacen bailes y todo eso dentro del templo para recoger fondos. No, así no son las cosas, hermanos. Hay que saber distinguir cuál es la posición que ocupa el templo, y el templo es esa figura de presencia de Dios en ese lugar. Por lo menos a mí, yo le tengo mucho respeto y mucho agrado a los templos, porque cuando uno entra a un templo, tú puedes tener mucha bulla alrededor, pero entras allí y es un lugar de paz. Y así es como se tiene que conservar, como un lugar de paz. Que el Señor en cada momento nos permita tanto a los feligreses como a los ministros
tener conciencia de respeto, conciencia de celo por ese templo, y que así nosotros vamos verdaderamente sentirnos gozosos de esa presencia de Dios en la casa de oración del Padre, en la casa de intimidad con Él, y no simplemente un lugar de espectáculo, un lugar donde estamos simplemente viendo farándula, que es lo que hemos convertido hoy en día este espacio. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Recuerda todos los días de tu vida ser feliz, porque el Señor hoy te reclama esa dignidad como iglesia que eres también, para encontrar tu felicidad. Recuerda compartir este evangelio para que muchos también tengan el conocimiento acerca de cómo es darle la dignidad a nuestro templo. Ya estamos casi a punto de terminar de recoger los fondos para la actividad que vamos a tener con nuestros hermanos habitantes de la calle el próximo 27 de noviembre. Nos falta ya casi alrededor de 200.000 pesos para recoger todo lo que necesitamos para terminar ya y darle todo lo que ellos se merecen en ese momento. ¿Qué vamos a hacer en ese día? Vamos a hacer unos tamales con buena carne, con su buena preparación. Los que ya han probado los tamales que yo les he vendido es algo así similar. También vamos a darles una porción de arepa con un dulcecito, su juguito y la cucharita. Entonces creo que va a ser una actividad muy bonita, gracias a ustedes, gracias a nuestro Padre Celestial que todos los días provee para que se pueda hacer este tipo de actividades. Que el Señor me los bendiga, me los guarde de todo mal y peligro. Y recuerda también, este domingo vamos a estar llevando todas las cositas que ustedes van a estar mandando para los habitantes del barrio Danubio que están damnificados por este deslizamiento de tierra. De los que todavía quieren seguir mandando, se les aceptará con mucho cariño para llevarlos allí a este lugar. Un abrazo y que el Señor me los bendiga.